¿Qué tal? Muy buenos días, casi buenas tardes a todos y a todas que estáis aquí en Job Barcelona en esta nueva conferencia sobre un tema súper interesante como es la inteligencia artificial. Nos acompaña Javier Napolitano, que es Data Scientist especialista en inteligencia artificial en TechEdge. El título de la conferencia va a ser Introducción a la inteligencia artificial y casos de aplicación. Javier es graduado en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Es un apasionado de las nuevas tecnologías, de la música, de la ciencia ficción. Tiene más de 3 años de experiencia en la creación y implementación de sistemas de Deep Learning que van desde el entendimiento del lenguaje natural hasta el procesamiento de imágenes o los análisis de datos. Muchísimas gracias, Javier. Les recuerdo a la audiencia que pueden hacer preguntas para los últimos 15 minutos de esta presentación y cuando quieras puedes empezar compartiendo tu pantalla y saludando. Tienes 30 minutos. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación y sin más voy a empezar a hacer una pequeña con la presentación. Perfecto. Y empezamos. Vale. Inteligencia artificial y casos de usos. Antes de nada, quería empezar todo con un pequeño vídeo de unos investigadores del MIT que nos muestran algunas de las capacidades que somos capaces de hacer con el uso de inteligencia artificial. Aquí es bastante pomposo. The official name for our car is the MIT Human-Centered Autonomous Vehicle. But amongst our team, her name is... Antes de empezar, sí me gustaría aclarar, este hombre que está haciendo la presentación es quien está detrás de todos los sistemas de conducción autónoma de Tesla y es uno de los encargados del MIT de conducción automática. Is Betty, as in Black Betty. Today, we'd like to demonstrate activity recognition. Two-stream neural network, optical flow and RGB coming from the video of the driver's body. The output of the network is a prediction of the driver's activity, whether that's texting on the phone, drinking water, or playing guitar. All right. Hey, Betty, let's go for a drive. Sure, Lex. With music? Yes, play your theme song. Would you like to play along? Yes. Ready? Yes. Como podéis ver en este vídeo, es abrumante la cantidad de información que podemos ver. No solamente está el coche que se está conduciendo solo, sino también es capaz, mediante las imágenes, de reconocer los actos que está haciendo esta persona. No solamente tocando la guitarra o bien bebiendo agua, sino que también es capaz de llevar el sistema por la vía. A todo esto decimos, aquí hay una gran cantidad de información y muchas de estas cosas pueden sonar un poco como magia de tan espectaculares que pueden ser. Y muchos de estos sistemas están muy implementados en nuestra vida diaria y muchas veces no nos terminamos de dar cuenta de todo ello. Ahora, antes de empezar y después de esta pequeña intro, quería hacer una pequeña presentación de quiénes somos nosotros. TechEdge somos una consultora especialista en tecnología. Tenemos varias oficinas en Europa, Asia y en gran parte de América.
Y básicamente lo que nos dedicamos es a la digitalización y implementación de sistemas para nuestros clientes. Yo en especial estoy dentro de un área que se llama Rhino Rooms, que somos la parte de innovación. Todo lo que sea trabajar con tecnologías experimentales, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de realidad aumentada, asistentes de voz, todo eso. Y la verdad es que es lo que estamos dentro de este pequeño sector. A ver. Vale. Uy, se me pasó. Vale. Antes de nada, vamos a empezar a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, qué es exactamente, cómo se cambia respecto a lo que es la programación básica. Y tenemos que tener en cuenta dos factores. El software 1.0, que es lo típico de yo programo para realizar una acción. Quiere decir que si yo tengo unos datos, genero un programa, se lo pongo en mi ordenador, los programo, les digo, oye, quiero un programa que me calcule el área de una esfera. Pues yo le pongo la fórmula de la esfera y dependiendo de esos datos me va a salir un determinado output, que son las instrucciones para lo que está predeterminado. ¿Qué es lo que pasa con esos programas? Solamente están especializados en hacer una cosa. En este caso decimos el área de una esfera. A lo mejor no sabrían cómo calcular el área de un rectángulo o de otro polígono. Ahora, esto está muy bien para cuando tenemos problemas de carácter determinista. Quiere decir que directamente con una fórmula matemática o directamente con una serie de condiciones somos capaces con un programa de llegar a una solución y que esa solución siempre nos valga. ¿Qué es lo que pasa? Eso hasta un cierto punto se nos queda corto, teniendo en cuenta que hay algunos problemas que voy a hacer una analogía justo después. Hay algunas series de problemas en que las reglas están un tanto difusas y lo que necesitamos realmente no sé que sean una serie de reglas estáticas, sino que aprenda una serie de patrones. Por lo tanto, esta inteligencia artificial no va a funcionar como uno de estos programas básicos, sino que vamos a darle un montón de ejemplos a este software, que son esos datos. Vamos a decirle qué significan cada uno de esos datos y después el sistema va a interpretar cómo esos datos tienen una correlación con lo que se está buscando, ese output, esas etiquetas que tienen. Cómo separar qué es un perro de un gato a través de un montón de imágenes, ir haciéndolo y según eso generamos un programa. El ejemplo más básico es de qué es lo que nos dice que es un gato. Los gatos son bastante cómicos, son como los gases, no se amoldan al recipiente, especialmente cuando es que buscan cajas. Y lo que nos dice es, si intentamos programar diciendo qué es lo que hace que un gato sea un gato, podemos decir, bueno, sí, puede tener un parámetro de dónde está la cara, las orejas y demás, pero no termina de... Son unas reglas muy estáticas que no terminan de llevarse a la realidad. Sin embargo, si hacemos que un sistema sea capaz de, con un montón de estos ejemplos, vaya aprendiendo cuáles son los rasgos que identifican un gato y le decimos, oye, esta imagen corresponde a un gato, esta imagen corresponde a un gato. Al final, esas reglas que son un tanto difusas, podemos llevarlo para hacer un sistema que nos sepa decir cuándo hay un gato y cuándo no. Esto se puede extender a un montón de casos. Vale. Una cosa importante que me gusta hacer la diferencia es que todo el mundo piensa que la inteligencia artificial son un montón de robots y que nos van a llegar a conquistar algún día y que a lo mejor los puntos que están dentro de esa inteligencia artificial tienden a estar un poco difusos. La inteligencia artificial en general vamos a verlo como un diagrama de círculos o de conjuntos.
la inteligencia artificial es todo lo que se pueda, cualquier simulación de lo que pueda ser semejante a la inteligencia humana. Todo esto, este tipo de inteligencia humana que se intente transmitir a máquinas es lo que se llama inteligencia artificial. Y todo ello que todas las áreas de desarrollo, investigación e inversión son los que pueden ser robótica, que es, ya de seguro habréis visto vídeos de robots andando, que es intentar llevar el andar humano hacia las máquinas, el razonamiento basado en reglas no totalmente discriminadas como en la programación básica, sino en reglas un poco más difusas, el procesamiento natural del lenguaje, así sucesivamente. Dentro de todo este campo de inteligencia artificial hay un campo en especial que se dedica a cómo una máquina es capaz de aprender, que es lo que se llama el Machine Learning. El Machine Learning es cómo nosotros, a través de ensayo y error, porque al fin y al cabo desde que somos bebés vamos haciéndolo poco a poco, es igualmente una máquina a través de ensayo y error va obteniendo los patrones que se identifican en una tarea para realizar esa distinción entre esos patrones y poder decir bien qué es un gato o qué es un perro, o poder identificar temas del lenguaje, así sucesivamente. No solamente eso, sino también en patrones de grandes cantidades de datos. Estamos hablando que las máquinas funcionan muchísimo mejor que los seres humanos para hallar esos pequeños detalles en cantidades ingentes de datos para hallar patrones o incluso predicciones de comportamientos. Y metiéndonos mucho más dentro de lo que es Machine Learning. Machine Learning, como decimos, es esta área de aprendizaje automatizado de las máquinas. El Deep Learning es el conjunto de Machine Learning que lleva técnicas todavía más depuradas, que es cuestiones que se llaman redes neuronales profundas, que las veremos más adelante, que utilizan estructuras mucho más complejas para poder llegar a soluciones de procesado de imágenes, predicción de patrones o incluso temas de lenguaje, análisis del lenguaje natural. Como podemos ver, aquí lo sintetiza bastante, que tenemos una serie de inteligencia artificial y a medida de eso vamos desgranando cada uno de los campos que tenemos. Empezamos a ver justo dentro del área de inteligencia artificial la parte de Machine Learning. La parte de Machine Learning es cómo las máquinas son capaces de aprender. Limitándonos a la definición más específica, el Machine Learning es la serie de algoritmos que se extraen a través de los datos más significativos para tener el parámetro que se está buscando. Directamente, todo esto, volvemos a la definición básica, que es con un conjunto de datos que tenemos, que es un conjunto de ejemplos que vamos a entrenar nuestros sistemas, damos esos ejemplos indicando a qué hacen referencia cada uno de ellos. Volvemos a decir, es ensayo y error. Todos esos ejemplos los pasamos a nuestro algoritmo y a la base de ensayo y error lo que vamos a intentar es minimizar una función de error. Esa función de error, que lo podemos medir de diversas maneras, puede ser error cuadrático medio o mínima entropía, así sucesivamente. No voy a entrar mucho en los mecanismos matemáticos respecto a ello. Es capaz de generar una serie de reglas que hagan bien esa predicción, esa clasificación o esa ordenación de esos datos. También un dato que siempre me gusta mencionar respecto a todo esto es que muchas veces se piensa que todos estos algoritmos son bastante nuevos. Realmente llevan desde la década de los 60
y en los 90 se estuvo trabajando muy fuertemente en ello. Sin embargo, no es hasta hoy que hemos tenido la capacidad de cálculo y que tenemos con todo el tema de los procesadores gráficos o los procesadores actuales que tenemos de cálculo, como las TPUs, que no se han podido albergar estos problemas debido a la cantidad tan fuerte de cómputo que requiere. Vale. Una de las cuestiones que me gustaría mostrar es cómo aprenden estas máquinas. Y el mejor ejemplo que podemos pensar es, no sé si tenéis a alguien en vuestra familia que tenga un bebé o os acordáis cuando erais chicos, o que normalmente hay un objetivo. Por ejemplo, un bebé quiere alcanzar una galleta y lo que va a intentar es, a través de el contacto con el entorno que tiene, esos datos que tiene, intentar llegar a esa galleta. El tema es, ¿cómo aprenden los niños? Igual, a base de ensayo y error. Y a través de una serie de conductas que se pueden resumir en dos. Uno, tenemos un paso exploratorio, en donde el niño o la máquina está con todo lo que tiene alrededor, todos esos datos, va examinando por dónde se puede llegar a esa galleta. Y después, una vez que ya sabe dónde está la galleta, es la ley del mínimo esfuerzo, que es el paso como greedy o avaricioso de cómo es el menor número de pasos que tengo que dar para llegar a esa galleta o llegar a esa solución. Por eso tenemos una parte exploratoria en donde la máquina examina todos los datos y una vez que ha llegado a donde se consigue la solución, intenta exprimirlo para que sea sacar el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Cualquier parecido con nosotros los humanos es mera coincidencia. Normalmente cuando es que definimos eso hay una serie de error que podemos ir definiendo y podemos ir penalizando a algunos de estos sistemas para que tarden lo menos posible. Además hay una serie de algoritmos que normalmente se basan en las típicas derivadas que nos contaban en bachillerato, de cómo ir minimizando o maximizando una función. Al final lo que tenemos son las mismas funciones, solamente que en vez de ser en funciones continuas, son en funciones discretas. Hay unos estudios el doctor Gregorio Marañón, que fue el que descubrió la neurona, de cómo es que tenemos esta estructura de los axones y las dendritas. Hay una de estas técnicas que se utilizan muchísimo en inteligencia artificial que se llaman estructuras de redes neuronales. Se dicen redes neuronales porque intentan imitar neuronas, pero desde un punto de vista matemático, en el cual aquí tenemos una serie de conjuntos de neuronas que me parece bastante bien, que tenemos los impulsos eléctricos, que pueden ser directamente escuchamos un sonido, escuchamos ese sonido entra y de repente va a múltiples terminaciones nerviosas. Ese sonido a nosotros nos puede decir, oye, sabemos distinguir que ese sonido es el de un coche o es el de un pájaro. Lo mismo pasa aquí, solamente que en vez de estar trabajando con impulsos eléctricos, estamos trabajando con datos, en el cual tenemos una serie de entradas, que no deja de ser más que un vector, en el cual cada uno de ellos va a tener una serie de ponderaciones diciendo, oye, esto a lo mejor no tiene que ser, este sonido tan agudo no puede ser de un coche, tiene que ser de un pájaro. Y según eso, las terminaciones nerviosas, que lo que hace es coge todos esos impulsos, todos esos datos, y pasa a una función de activación. Esa función de activación es como cuando te hablan y te hablan tan bajito que no escuchas,
Lo mismo pasa aquí, que vas cogiendo un montón de sitios, intentas escuchar y dices, si no pasa un determinado umbral, no genera respuesta. Si pasa un determinado umbral, pues generará una respuesta proporcional. Esto lo que nos dice es cómo intentamos coger todo lo que es la parte de inteligencia artificial, de cómo el ser humano es capaz de procesar datos y llevarlos al ámbito matemático programacional. Tened en cuenta que directamente las redes, por ejemplo, de detección de caras o detección de imágenes que podéis ver, o incluso si alguna vez habéis usado Google Translator, estos sistemas utilizan decenas de miles de estas estructuras, decenas de miles y muchas capas apiladas. Si tuviéramos múltiples capas, ahí es donde entramos, más de 3, estamos hablando ya de área de Deep Learning. Proseguimos. Espero que esta no sea la cara que eso os haya quedado. La verdad es que tiene bastante información, tiene muchísima base matemática. No quiero que penséis en ningún momento que estos son duendes que están haciendo que esto todo funcione, sino tiene su base matemática y todo está bien explicado. Solamente que quería introduciros un poquillo a cómo se puede llevar todo eso y que no sean duendes y hadas madrinas lo que está detrás, sino que tiene un procedimiento matemático detrás. Ahora, vamos a ver aplicaciones, que esto es la parte más chula de todas. Aquí lo que vemos es, cuando es que se tiene un problema, pensad que lo que tenemos es una función que tenemos que llegar al mínimo error. Lo que hacemos es directamente, si esta es nuestra función de supuesta que tenemos, lo que tenemos que llegar es al sitio en donde exista el mínimo error de esa función. ¿Cómo lo hacemos? A través de una serie de algoritmos de optimización, que aquí hay una serie, por ejemplo, el más básico, que es, por ejemplo, el descenso por gradiente o el cálculo del gradiente, si es que en algún momento lo habéis escuchado, o es directamente cálculo de derivadas. No tiene más. Y aquí vamos a la parte más chula. Una de las redes más importantes que tiene ahora Google de reconocimiento de imágenes, quiero que veáis cómo funcionan las capas dentro de cada una de esas neuronas. De esas neuronas, llegas a apilar una serie de neuronas que hemos visto antes y tenemos una capa. Y esas capas, a la hora de reconocer imágenes, es curioso porque al principio, no sé si se llega a ver del todo, pero al principio lo que resuelve son pequeñas líneas, pequeños entramados. Después ya vamos a una serie de patrones ya de colores o de líneas un poco más enrevesados, como que se van añadiendo capas cognitivas mucho más complejas a medida de que vayamos aumentando el número de capas. Ya en capas mucho más profundas, ya vemos que ya reconoce algunos parámetros de colores entrelazados, incluso estos patrones psicodélicos. Y ya si vamos a las últimas capas, esto ya parece cuadros de Dalí, que ya tenemos, por ejemplo, ojos, llegamos a ver perros, llegamos a ver pantalones. Es impresionante el grado de especializaciones que se pueden ir viendo a medida de que vamos apilando cada una de estas capas de neuronas y ver lo que es capaz de reconocer. Ya cuando es que nos vamos a las capas mucho más profundas, ya por ejemplo vemos que, representaciones ya de ruedas, de perros, de casas. Como digo, parecen representaciones de cuadros de Dalí. Ahora, lo más importante de todo. ¿De qué nos sirve todas estas técnicas que hemos estado viendo de simular el proceso cognitivo de los seres humanos a través de modelos matemáticos y máquinas? Pues lo evidente, tenemos clasificación de imágenes, que saber reconocer objetos dentro de cada una de estas imágenes,
reconocimiento de caras, todos los algoritmos que tiene, por ejemplo, Instagram dentro de los filtros y demás, lo que utilizan son reconocimiento de rostros. Y todo esto es entrenado a través de millones de caras que se tienen y para reconocer las estructuras del rostro y también de estas imágenes. También Javier, perdona Javier, es solo avisarte que quedan 5 minutos. 5 minutos, vale. Sí, gracias. Vale, voy a darme un poco más de prisa. Vale, tenemos también traducción automática, detección de anomalías, que es también importante. O sea, si necesitas un poco más, podemos darte un poco más, tampoco. Pero era para que tuvieras la idea, luego haremos preguntas. Vale, perfecto. Gracias. Tardo 5 minutos ya en el resto. Gracias. Vale, gracias. Bueno, como podéis ver, hay un montón de aplicaciones. Y ya finalmente, para tener todo eso, vamos a dividir una serie de partes en Machine Learning, que es, tenemos una parte de cómo son capaces de aprender estas máquinas. Hay una parte que tenemos aprendizaje supervisado, que es en donde sabemos cada una de estas imágenes qué es lo que significan. Las tenemos etiquetadas y podemos tener clasificación o podemos, con un conjunto de datos de predicción meteorológica, intentar predecir, diciendo, oye, en tal hora, tal día va a ser 25 grados. Lo que tenemos son regresiones, no solamente de clasificaciones, sino regresiones de datos. Hay algunas veces que, como lo tenemos, no vamos a disponer de esos datos. Así que, según eso, lo que tenemos que hacer son agrupaciones por cómo estos sistemas hacen agrupaciones de datos por máxima similitud. Y finalmente tenemos una parte de Reinforced Learning, que es más o menos el modelo que os estaba diciendo de tenemos un bebé que intenta llegar a la galleta. Pues aquí tenemos una máquina dentro de un entorno virtual que intenta llegar a hacer una acción. Esto se utiliza muchísimo para entrenar inteligencias artificiales, por ejemplo, todo lo del tema del AlphaGo, de la inteligencia artificial que ha derrotado a los mejores jugadores de ajedrez y de Go del planeta, y también en muchos videojuegos se utiliza toda esta parte, además de navegación robótica y el sector de manufacturación. Y finalmente, ya para terminar, una serie de proyectos que hemos estado trabajando en la compañía para que veáis las cosas chulas que se pueden hacer con el uso de inteligencia artificial. Lo que tenemos, uno de los proyectos que hemos estado trabajando últimamente ha sido con detección de imágenes satelitales y a través de redes neuronales identificar qué sectores están desertificando con esas imágenes satelitales, y tenemos una precisión de clasificación del 95% a través de esas imágenes. Hay otro proyecto que hemos estado trabajando hace un tiempo que era a través de muy poquitas imágenes de tejido animal, detectar patologías dentro de ese tejido animal y detectar una precisión del 88% de más o menos qué tipo de afección tenía y en qué zonas de este tejido estaban formándose esa patología. Y ya sin más voy a ver si me queda suficiente tiempo. Marta, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, bien, puedes poner el vídeo. Vale, solamente un segundo. ¿Se está viendo el enlace? No, ahora vemos el PowerPoint no en pantalla completa. Vale, un segundo que voy a cambiar esto. Vale, se está viendo. Vale. Ahora sí. Ahora, una de las cosas con las que quiero animar a todas las personas que estén escuchando es de no hace falta tener una base matemática y muy rigurosa con respecto a esto. De hecho, hay uno de los algoritmos que es totalmente gratis, que lo podéis tener, que es gracias a Facebook, que se llama Detectron 2. Al final de la presentación os pasaré el enlace para que podáis toquetear todo ello, que lo que hace es segmentación de imágenes, que según esta imagen que tenemos aquí,
sea capaz de identificar, por ejemplo, las personas, si es que hay un caballo. Hay una serie de categorías que vienen predeterminadas por una web que se llama ImageNet, que es la mayor red de imágenes del planeta, creada especialmente para entrenar sistemas de inteligencia artificial, y con ello ir detectando cada uno de estos. Esto es totalmente gratis, no tenéis que tener más que un navegador para poderlo hacer, y la verdad es que funciona francamente bien para el tema de detección de objetos en imágenes, y no hace falta partirse la cabeza sabiendo Python o algún otro lenguaje de programación, sino que con esto es casi de introduzco mi conjunto de datos, dejo que el algoritmo aprenda y siga. Es cierto que si se quieren tener algoritmos un poco más especificados, sí que hay que entrar un poquito más en código. Y finalmente, esto era lo último, así que os quería ir mostrando. Y ya por último, ya pasar a la ronda de preguntas. Si queréis mi contacto y demás, este es mi correo electrónico, y todas las preguntas que tengáis, estoy totalmente abierto a escuchar. Qué bien, Javier. Muchísimas gracias por esta presentación que nos ha introducido el tema apasionante de la inteligencia artificial. Ahora te pediría que dejaras de compartir pantalla para el turno de preguntas y así te pueden ver todos así. Perfecto, gracias. Vale, pues tenemos dos preguntas relacionadas con el tema de las prácticas universitarias y los programas para graduados, para recién graduados. ¿Te ofrecéis desde TechEdge estas posibilidades de prácticas y programa para recién graduados? Sí, eso está más parte de recursos humanos, pero últimamente sí hay, dependiendo ahora de la carga de trabajo, siempre se está buscando a nuevo talento de recién salido de la universidad. Vale, o sea que sí que existen. Hay una pregunta muy interesante que es que ¿cómo se aplica la inteligencia artificial o si se aplica a los procesos de selección? Si crees que cómo se implementa, cómo se utiliza para los procesos de selección, con qué metodologías, si se está extendiendo en las empresas esta forma de hacer selección también. Vale, en eso puedo hablar con un poco de experiencia, que estuve metido en una investigación muy parecida, y normalmente va por temas de perfiles. Normalmente es cierto, hay una parte en que el algoritmo tiene hasta una cierta información, no termina de saber cómo es el rendimiento de una persona, pero sí el tema de selección, hay alguna serie de parámetros que se suelen decir, por ejemplo, el tipo de universidad, el tipo de centro de estudios, también algunas veces el tipo de formación que pueden llegar a tener las personas también afecta. Nosotros creo que no lo tenemos del todo implementado. Sin embargo, por ejemplo, para el tema de ver cómo va a ser el futuro rendimiento en algunos ámbitos de algunos empleados, se utiliza bastante, especialmente en áreas más de industria y en donde la rotación de la gente suele ser mucho mayor. Vale, ¿y esto tiene que ver con los test biometrics? No. No. Son dos cosas diferentes. Uno es, estamos analizando el patrón de comportamiento de cómo una persona tiene un performance determinado. En el otro, los biometrics, es más para el tema de accesos, para el tema de... es casi todo accesos, de decir, una persona con unos determinados biometrics, por ejemplo, una cara determinada o una serie de campos biométricos, es capaz de poder entrar a unas partes, o que se puede decir, o control de accesos. Se suele utilizar más. Perfecto. También nos preguntan si es posible que un candidato que no tenga background en ingeniería se convierta en un experto en alguna de las áreas de inteligencia artificial y en machine learning.
Y si les puedes dar alguna recomendación, si no son ingenieros o ingenieras. Sí se puede. Os lo voy a decir claramente, sí se puede. Normalmente una de las cosas más importantes que se está buscando es personas realmente proactivas que quieran estar trabajando, y muchas veces importan muchísimo más las ganas que realmente el background. Es cierto que el background afecta, pero sí, conozco a un montón de compañeros míos de la empresa que su background no ha sido del todo de ingenierías, ni de matemáticas, ni demás, y aún así han sido capaces de llegar a ámbitos muy, muy, muy metidos dentro de la tecnología. El tema es querer y demostrar eso. Muy bien, las ganas, ¿no? Exacto. También preguntan si puedes especificar un poquito dentro del ámbito enorme de lo que has explicado y de la inteligencia artificial, cuáles serían, por ejemplo, las funciones que podrían asumir recién graduados de ingeniería industrial comparado con ingeniería informática, con física, con matemáticas. En un proyecto se entiende que hay varios perfiles tecnológicos que intervienen. O sea, si nos puedes poner un ejemplo de los perfiles que intervienen. Vale. ¿Y qué funciones tienen? Normalmente el tema de el tipo de perfil va a estar más o menos relacionado a los tipos de tecnologías. Normalmente en un proyecto tenemos una parte de tratamiento del dato, en donde nos llegan datos, normalmente los datos suelen estar desorganizados. Tenemos una parte de tratamiento. Tenemos otra parte posterior de análisis de qué es lo que somos capaces de extraer de esos datos. Y después el tema de qué podemos aportar con esos datos, que esa es la parte más de inteligencia artificial. Y después, una vez que se tiene todo eso, cómo se lleva y se despliega en un cliente. Que si hay otras partes, otros perfiles que sí se pueden dedicar muchísimo más a cómo cojo este algoritmo de inteligencia artificial y lo usamos lo podemos llevar a este cliente que a lo mejor lo requiere solamente en un ordenador, o a lo mejor este otro cliente lo requiere para todos sus empleados y se hace en el cloud. Ahí ya va variando. Hay varios sectores y eso es cierto que va a depender, uno, de las tecnologías que utilicen los clientes, que hay una gran variedad, y también del área de que se esté especializando cada uno de los que estén trabajando dentro de ese ámbito. Carlota, que nos pregunta, ¿estáis buscando algún perfil de business pero aplicado a temas de inteligencia artificial? Aunque no tenga formación técnica, he estudiado ADE y le interesa muchísimo. Bueno, tengo que ver, porque no estoy muy al tanto del tema de vacantes. Es cierto que cada cierto tiempo, en especial mis jefes de área suelen buscar a nuevo talento. No estoy muy al tanto del tema de las promociones, pero sí cada cierto tiempo suele haber vacantes. Claro, es que en Job Barcelona hay bastantes candidatos y candidatas que han aplicado a vuestras ofertas. Entonces también nos están preguntando bastante si vais a poneros en contacto con ellos. Sí. Yo personalmente no soy parte claro, lo entiendo, de selección, sí. Yo soy más de la parte de maquinaria detrás de cómo funcionan estos procesos. Pero es cierto que sí hay algunas vacantes que estamos buscando, y la verdad es que el equipo que tenemos es bastante bueno y bastante diverso. Es cierto que cada cierto tiempo siempre buscamos que hacer crecer a nuestro equipo. Vale, y también nos preguntan dónde estáis ubicados, básicamente, dónde están vuestras oficinas, desde dónde trabajáis. Ok. Vamos a hacer un pequeño inciso. Ahora casi todo el mundo estamos trabajando desde casa por el tema del COVID. Sin embargo, de hecho, es una de las grandes ventajas que da en Tekkit. El teletrabajo es básicamente está bastante normalizado y
antes de la pandemia ya todos sabíamos hacer el teletrabajo. No era... en cuanto a oficinas, tenemos una oficina en Barcelona, justo en el edificio de SAP. Y hay otra oficina que tenemos en Granada, aquí en España. Y finalmente tenemos en nuestras oficinas de Madrid que quedan cerca de Avenida América. Perfecto. Aquí en España. Después, en el resto del mundo supongo que habrá más, pero hay más, pero creo que esas son las más importantes. Vale, genial. Otra vez la pregunta de si contactaréis con los candidatos de Job Barcelona. Yo creo que sí. Vale. Sí, por favor, que lo están esperando. Valeria, que nos está viendo desde Sevilla, si hay alguna formación o paper para obtener más información sobre el tema del Machine Learning que le interesa especialmente, ¿qué le puedes recomendar? Vale, de recomendaciones, hay un montón de cursos gratuitos, por ejemplo, en Coursera. Son totalmente gratuitos. Hay algunos que sí habría que pagar, hay que pagar una pequeña cantidad para conseguir el diploma. Recomiendo un montón los cursos de Machine Learning y Deep Learning de un hombre que se llama Andrew Ng, que no sé si puedo escribir aquí por el chat. Pues Héctor, no sé si Javier puede escribir por el chat y lo pueden ver nuestros oyentes. Ahora nos lo dirá Héctor. Vale. Héctor, Si no es por Andrew favor. con W, NG al final. Bueno, si no, pongo ahí. Desde el chat os lo pone Marta en el chat. Javier, Sí. Javier, escríbeme tú en el chat lo que tenemos que poner y nosotros lo ponemos en el chat de Zoom, ¿vale? Y nosotros lo ponemos en YouTube para que lo vean y tengan la referencia. Buena idea. A ver. Chatear. ¿Ves al lado de compartir Sí. pantalla? Chatear. Vale. Sí, ya. Creo que... Es que me lo va a escribir porque no es un nombre fácil. No, es Andrew con W al final. Andrew. Andrew NG. NG. Sí, es un... ¿Qué lo encuentran así tal cual? Andrew NG. Andrew NG. Buscando en Google. Vale. En Coursera. En Coursera, en la plataforma de cursos. Exacto. Vale, fenomenal. Pues esto ya lo tenemos. También nos están preguntando el tema de las posibilidades que ofrece, de que nos expliques esto es que no encontraba la pregunta, de que nos expliques un poco tu testimonio, cómo empezaste en TechEdge, cuánto tiempo llevas, cómo has desarrollado allí tu historia, tu aventura aquí. Pues hace poco acabo de cumplir 3 años en TechEdge. La verdad es que estoy súper encantado con ellos. Hay muy buen ambiente. Mis jefes son increíbles. Y también yo empecé trabajando en una pequeña startup. Estuve un tiempo programando en esa startup justo después de terminar la carrera. Después encontré esta oportunidad de empezar en el área de Machine Learning, justo al principio, hace 3 años. No tenía mucha formación de cómo funcionaban los sistemas de aprendizaje automatizado. Sin embargo, la base matemática que tenía de cálculos de optimización y cómo hacer algunos de esos algoritmos se contrastaba mucho con lo que había hecho en la carrera, especialmente en mi trabajo de final de grado. Gustó también que había hecho alguna serie de proyectos por mi cuenta de emprendimiento y me incorporé. Desde entonces ha sido no solamente ir haciendo proyectos, sino también ir investigando, ir desarrollando, y también es que
quieras o no, también con todo el equipo es que terminas aprendiendo muchísimo. Hay algunas veces que es o bien haciendo cursos o otras veces en propios proyectos dándote cabezazos con las tecnologías y es muy gratificante ver cómo va saliendo todo poco a poco. Qué bien, qué bueno, muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de la presentación. Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, por participar en Job Barcelona. Ha sido un gusto. Muchas gracias también a todos los oyentes que nos estáis viendo desde donde quiera que estéis, que nos consta que estáis en varias partes del mundo. Y ahora os esperamos. Hacemos una pequeña pausa hasta las 3. En esta sala Green vamos a tener a las 3 una conferencia muy interesante que os va a ayudar a gestionar todo el tema del estrés emocional y de vuestras emociones cuando estáis en el momento de la búsqueda de empleo, ¿no? Lo va a hacer Miriam Albacete del grupo Iman. Así que gracias, Javier, gracias a todos y hasta pronto. Os esperamos a las 3. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Adiós.